Hay cosas que preferimos no recordar, pero por alguna razón siempre regresan, sobre todo cuando todo está en silencio. Estas historias no son casualidad. Si algo se siente diferente, deja tu like y suscríbete. La noche apenas comienza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos lugares parecen atraer la oscuridad como si fueran imanes? No hablo de la oscuridad física, esa que se va con el amanecer. Me refiero a esa otra oscuridad, la que se queda pegada a las paredes, la que respira en los rincones y espera paciente a que bajes la guardia. Hay sitios que guardan secretos que nunca debieron existir. Y cuando trabajas en uno de esos lugares, cuando pasas noche tras noche rodeado de ese silencio antinatural, empiezas a entender que hay cosas que es mejor no saber. Pero para cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Ya has visto demasiado. Ya sabes demasiado. Y lo peor de todo es que una vez que esos secretos te encuentran, jamás te sueltan. Me llamo Roberto Castellanos Méndez y soy de un pueblo pequeño cerca de Monterrey. Tengo 32 años, aunque después de lo que viví siento que envejecí décadas en solo unas semanas. Nunca pensé que aceptar un trabajo nocturno en una gasolinera pudiera cambiar mi vida para siempre, pero así fue. Todo comenzó en marzo del año pasado. Acababa de perder mi empleo en una fábrica y las deudas me estaban ahogando. Mi esposa Laura estaba embarazada de nuestro primer hijo y yo me sentía desesperado. Cuando vi el anuncio en el periódico local buscando encargado de turno nocturno en una gasolinera sobre la carretera estatal, no lo pensé dos veces. El sueldo era bueno, demasiado bueno para hacer un trabajo tan sencillo. Pero en ese momento no me importó. Necesitaba el dinero. La gasolinera se llamaba El Descanso del Viajero y estaba ubicada en el kilómetro 87 de una carretera poco transitada que conectaba varios pueblos rurales. Era uno de esos lugares que ves de pasada y apenas recuerdas, con 2 bombas de gasolina viejas, una tienda pequeña y un baño que siempre olía a humedad. El edificio era de concreto gris, con grietas en las paredes y un letrero de neón que parpadeaba constantemente, creando sombras extrañas en el estacionamiento vacío. Mi primer día fue un martes. Llegué a las 10 de la noche para que don Primitivo, el encargado del turno de tarde, me explicara todo. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y una mirada cansada que parecía haber visto demasiado. Nos sentamos en el mostrador mientras me enseñaba cómo usar la caja registradora y dónde estaban las llaves de los baños. «Mira, muchacho», me dijo mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. «Este trabajo es fácil. Despachas gasolina, cobras, limpias un poco, pero hay reglas que tienes que seguir al pie de la letra si quieres durar aquí». «¿Reglas?», pregunté extrañado. «¿Qué tipo de reglas?». Don Primitivo me miró fijamente con esos ojos cansados y exhaló el humo lentamente. «Primera regla. Después de las 2 de la mañana, si viene alguien caminando por la carretera, no lo atiendas. Finge que no lo ves. No importa cuánto toque la ventana o cuánto grite». Me reí nervioso pensando que era una broma. «¿Habla en serio?». «Muy en serio», respondió sin el menor rastro de humor. Segunda regla. Si escuchas que alguien llama tu nombre desde el baño cuando sabes que no hay nadie ahí, no contestes. Simplemente ignóralo. Don Primitivo, con todo respeto, ¿qué clase de reglas son esas? El viejo aplastó el cigarro en el cenicero y se levantó para agarrar su chamarra. Las reglas que te van a mantener vivo, muchacho. Tercera regla. Nunca, pero nunca, mires por la ventana trasera de la bodega después de las 3 de la mañana. No importa qué escuches ahí afuera. ¿Entendido? Asentí, aunque por dentro pensaba que el anciano estaba un poco loco o que me estaba haciendo una novatada. Me dio unas palmadas en el hombro y se dirigió a la puerta. «Ah, y una cosa más», dijo antes de salir. «Si alguna vez ves a una niña con vestido blanco parada junto a la bomba número 2, cierra la gasolinera de inmediato y vete a casa. Llama y di que te enfermaste. No hagas preguntas». «¿Una niña?». Pero don Primitivo ya se había ido, dejándome solo en medio de ese silencio pesado que llenaba la gasolinera. Me quedé ahí parado unos minutos, procesando esas extrañas advertencias,
tratando de convencerme de que todo era una broma pesada para asustar al nuevo empleado. La primera hora transcurrió sin problemas. Atendí a 3 clientes, todos ellos camioneros de paso que pagaron su gasolina y se fueron sin decir mucho. Aproveché para familiarizarme con el lugar, revisar el inventario de la tienda y limpiar un poco el mostrador. La gasolinera tenía esa sensación típica de los lugares viejos y abandonados, como si el tiempo se hubiera detenido ahí hace décadas. Había una televisión pequeña detrás del mostrador, pero cuando intenté encenderla no funcionaba. La radio tampoco servía. Así que me quedé en silencio, escuchando el zumbido constante de las luces fluorescentes y el sonido ocasional de los autos que pasaban por la carretera. Alrededor de la medianoche, entró un hombre mayor con overol manchado de aceite. Necesitaba gasolina y un café. Mientras le servía, intenté hacer conversación. «Tranquila la noche, ¿verdad?» El hombre me miró de una forma extraña, casi con lástima. «¿Eres nuevo aquí?» «Sí, es mi primer día». Él negó con la cabeza lentamente mientras pagaba. «Espero que no dures mucho, muchacho. Este lugar no es normal». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, ya se había ido. Vi sus luces traseras alejarse por la carretera hasta desaparecer en la oscuridad, y una vez más me quedé completamente solo. Eran las 12:30 cuando decidí ir al baño. La puerta rechinó al abrirse y el olor a humedad me golpeó en la cara. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos llenos de manchas de óxido, y la única luz provenía de un foco desnudo que colgaba del techo y se balanceaba ligeramente, aunque no había corriente de aire. Me lavé las manos rápido, sintiéndome incómodo sin saber por qué, y cuando levanté la vista al espejo, por un segundo, solo por un segundo, me pareció ver una sombra detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. «Estás nervioso por las tonterías que dijo el viejo», me dije a mí mismo. Regresé al mostrador y traté de calmarme. Saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a Laura, pero no había señal. Intenté conectarme al wifi de la gasolinera, pero la contraseña que me había dado don Primitivo no funcionaba. Genial. Iba a ser una noche larga sin poder hablar con nadie. A la 1 de la mañana exactamente, escuché el primer ruido extraño. Venía de la bodega trasera, un sonido como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de concreto. Me quedé paralizado, escuchando atentamente. El ruido continuó durante unos 30 segundos y luego se detuvo abruptamente. «Solo son las tuberías viejas», traté de convencerme. Pero entonces escuché algo más. Pasos. Pasos lentos y pesados que se acercaban desde la bodega hacia la tienda. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la puerta que separaba la tienda de la bodega. Me quedé mirando esa puerta, conteniendo la respiración, esperando que se abriera. No pasó nada. Los pasos retrocedieron lentamente hasta que ya no pude escucharlos más. Me temblaban las manos mientras agarraba una llave inglesa que había encontrado debajo del mostrador, como si eso fuera a protegerme de lo que fuera que estuviera ahí atrás. Pasaron 20 minutos y nada más sucedió. Empezaba a relajarme un poco cuando vi los faros de un auto acercándose. Era una camioneta vieja que se detuvo junto a la bomba número 1. Bajó una señora de unos 40 años con cara de cansancio. «Lleno, por favor», me dijo desde afuera. Salí a despacharle la gasolina, agradecido de tener algo normal que hacer. Mientras llenaba el tanque, la señora miraba hacia todos lados con nerviosismo. «Disculpe», le dije, «¿pasa algo?» Ella me miró y luego miró hacia la oscuridad de la carretera. «¿No ha visto a una niña por aquí?» Se me heló la sangre al escuchar eso. ¿Una niña? No, no he visto a nadie. ¿Por qué? Es que hace unos kilómetros atrás vi a una niña parada al lado del camino. Iba a detenerme, pero algo me dijo que no lo hiciera. Luego la vi otra vez más adelante, como si hubiera aparecido ahí de la nada. Vestía de blanco y estaba completamente quieta mirando hacia la carretera. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar las palabras de don Primitivo. «No, señora, aquí no ha venido nadie». Ella pagó rápidamente y antes de irse me dijo: «Tenga cuidado esta noche. Hay algo raro en esta carretera, algo que no está bien». La vi alejarse y me quedé parado junto a las bombas de gasolina, mirando hacia la oscuridad infinita que rodeaba la gasolinera. No había luna esa noche,
y más allá del alcance de las luces del estacionamiento, todo era negro absoluto. Por primera vez en mi vida, sentí que la oscuridad era algo vivo, algo que me observaba y esperaba el momento adecuado para acercarse. Volví adentro y cerré la puerta con seguro. Algo que don Primitivo no me había dicho que hiciera, pero que sentí necesario. Miré el reloj en la pared. Eran las 2:10 de la mañana. Me preparé un café bien cargado y traté de mantenerme ocupado limpiando los estantes de productos. Cualquier cosa para no pensar en las historias extrañas que había escuchado. Las 2 de la mañana llegaron y pasaron. Durante unos minutos no ocurrió nada fuera de lo común. Empezaba a pensar que tal vez todo había sido mi imaginación trabajando horas extras cuando escuché el sonido. Tap, tap, tap. Alguien tocaba la ventana del frente. Levanté la vista y sentí que el alma se me salía del cuerpo. Había un hombre parado del otro lado del vidrio. No lo había visto llegar caminando. No había escuchado pasos. Simplemente estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Llevaba ropa vieja y sucia, pantalones de mezclilla desgastados y una camisa blanca manchada. Pero lo que más me perturbó fue su cara. Estaba pálida, demasiado pálida, y sus ojos eran completamente negros, sin blanco visible. Me miraba fijamente sin parpadear, con la mano todavía levantada contra el vidrio. Recordé la primera regla de don Primitivo. Después de las 2 de la mañana, si viene alguien caminando, no lo atiendas. Finge que no lo ves. El hombre volvió a tocar la ventana, más fuerte esta vez. Tap, tap, tap. Aparté la mirada de inmediato y me concentré en el mostrador, en cualquier cosa menos en esa figura al otro lado del vidrio. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me sudaban. Tap, 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 tap. Los golpes se volvieron más insistentes, más desesperados. Luego escuché su voz, amortiguada por el vidrio pero perfectamente clara. Por favor, ayúdame. Necesito usar el teléfono, hubo un accidente. Cada fibra de mi ser me gritaba que abriera la puerta, que ayudara a esa persona. Pero algo más profundo, algo primitivo en mi cerebro, me decía que no lo hiciera, que ese hombre no era lo que parecía. ¡Por favor!, gritó con más fuerza. ¡Sé que me escuchas! ¡Sé que estás ahí! Apreté los puños y mantuve la mirada fija en el mostrador. Los golpes continuaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 5 minutos. Y entonces, abruptamente, se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Me atreví a levantar la vista hacia la ventana. El hombre ya no estaba. Había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Corrí hacia la ventana y miré hacia afuera, hacia el estacionamiento iluminado y la carretera oscura más allá. No había nadie. No había huellas. No había nada que indicara que alguien había estado ahí. Me alejé de la ventana con las piernas temblorosas y me dejé caer en la silla detrás del mostrador. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Me lo había imaginado? No, no podía ser. Los golpes habían sido reales. La voz había sido real. Miré el reloj otra vez. 2:25 de la mañana. Todavía faltaban más de 4 horas para que llegara el turno de la mañana. No sabía si iba a lograrlo. Intenté calmarme respirando profundamente. Todo está bien. Seguiste las reglas y no pasó nada. Todo está bien. Me repetía una y otra vez como un mantra. Pero las cosas estaban lejos de estar bien. A las 2:45, mientras revisaba la caja registradora tratando de mantenerme ocupado, escuché mi nombre. Roberto. Era una voz suave, casi un susurro que venía del baño. Una voz de mujer. Roberto, ¿estás ahí? Se me erizó cada vello del cuerpo. Recordé la segunda regla. Si escuchas que alguien llama tu nombre desde el baño cuando sabes que no hay nadie ahí, no contestes. Roberto, necesito tu ayuda. La voz sonaba dulce, casi maternal. Me recordaba a mi madre cuando era niño y me llamaba para cenar. Parte de mí quería responder, quería ir a ver quién estaba ahí. Pero me mordí el labio con fuerza y no dije nada. Roberto, por favor, estoy lastimada, necesito que me ayudes. Mis ojos se llenaron de lágrimas del esfuerzo que me costaba no responder. Cada instinto humano me decía que fuera a ayudar, pero algo más fuerte me mantenía clavado en esa silla. La voz continuó llamándome durante 10 minutos más.
volviéndose cada vez más insistente, más desesperada. Y luego, cuando pensé que no podía ser peor, la voz cambió. Se volvió grave, distorsionada, antinatural. Roberto, ya no sonaba humana. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, superpuestas unas sobre otras en una armonía grotesca. Sé que me escuchas, sé que estás ahí afuera. La puerta del baño comenzó a vibrar, como si algo la golpeara desde adentro. Los azulejos de las paredes temblaban. El foco que había visto balancearse antes, ahora se sacudía violentamente, y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio volvió a caer sobre la gasolinera como una manta pesada. La puerta del baño dejó de vibrar. Todo quedó quieto otra vez. Me quedé sentado ahí, sudando frío, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Miré el reloj. 3:05 de la mañana. Y entonces recordé la tercera regla. Nunca mires por la ventana trasera de la bodega después de las 3 de la mañana. No importa qué escuches. Como si el universo quisiera ponerme a prueba, exactamente a las 3 en punto, escuché un ruido que venía de la bodega. No era como los pasos de antes. Era algo diferente. Sonaba como si alguien estuviera rasguñando la pared exterior de la bodega, del lado de afuera. Un sonido áspero, repetitivo, como uñas contra concreto. El sonido continuó, moviéndose lentamente a lo largo de la pared, acercándose cada vez más a la ventana trasera. Yo estaba de espaldas a la puerta de la bodega, pero podía escucharlo perfectamente. Cada rasguño me ponía los nervios de punta. Ahora estaba justo en la ventana. Lo sabía sin verlo. Y luego escuché otra cosa. Una respiración, pesada, húmeda, como si algo enorme estuviera jadeando justo del otro lado de la pared. No mires. No mires, no mires, me repetía mentalmente. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Y el miedo, paradójicamente, también. Quería saber qué era lo que estaba ahí. Necesitaba saberlo. Lentamente, como si mi cuerpo actuara por cuenta propia, comencé a girar la silla. No lo hagas, susurré para mí mismo. No lo hagas. Pero ya estaba girando. Ya estaba mirando hacia la puerta de la bodega. Y justo en ese momento, alguien tocó el claxon afuera. El sonido me hizo saltar de la silla. Miré hacia la ventana del frente y vi un auto estacionado junto a la bomba número 2. Un cliente normal, una persona real. Gracias a Dios. Salí corriendo hacia afuera, agradecido de tener una excusa para alejarme de lo que fuera que estuviera en la bodega. Era un joven de unos 25 años que necesitaba gasolina y cigarros. Lo atendí con manos temblorosas, tratando de actuar normal. ¿Estás bien, amigo?, me preguntó. ¿Te ves pálido? Sí, solo es una noche larga, respondí forzando una sonrisa. Él pagó y se fue, dejándome solo otra vez. Pero su visita había roto el hechizo, por así decirlo. Los sonidos de la bodega habían cesado. Cuando finalmente reuní el valor para mirar hacia la puerta de la bodega, todo estaba en silencio. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes. A las 6 de la mañana llegó Carolina, la encargada del turno matutino. Era una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa amable. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció. «Ay Dios, sobreviviste a la primera noche», dijo con una mezcla de alivio y sorpresa. «Carolina, ¿qué es este lugar?», le pregunté. «¿Qué fue todo lo que pasó anoche?». Ella suspiró y se sirvió un café antes de responder. «Nadie lo sabe con certeza. Hay historias, leyendas. Dicen que hace muchos años, antes de que construyeran la gasolinera, este lugar era diferente. Dicen que aquí pasaron cosas malas, cosas que dejaron una marca». «¿Qué tipo de cosas?». «Mejor no saberlo, Roberto. Solo sigue las reglas y estarás bien. Eso es lo que hacemos todos». «¿Y la niña de vestido blanco? ¿Quién es?». El rostro de Carolina se puso serio, casi asustado. «Si alguna vez la ves, vete de inmediato. Esa es la única regla que realmente importa, la única que puede salvarte la vida». No me dijo nada más. Tomé mis cosas y me fui a casa, exhausto física y mentalmente. Laura me esperaba despierta,
preocupada porque no había podido contactarme en toda la noche. Le dije que todo estaba bien, que solo había sido una noche larga y aburrida. No le conté nada de lo que había pasado. No quería asustarla, especialmente en su estado. Dormí hasta el mediodía, pero fue un sueño intranquilo, lleno de pesadillas. Soñé con el hombre de ojos negros golpeando la ventana. Soñé con la voz que me llamaba desde el baño. Soñé con algo horrible escondido en la bodega. Algo que rasguñaba las paredes y esperaba a que cometiera un error. Cuando desperté, consideré seriamente no volver. Pero necesitaba el dinero. Laura y el bebé dependían de mí. Así que esa noche, a las 10 en punto, volví a la gasolinera. Las siguientes 2 semanas fueron más o menos iguales. Cada noche, después de las 2 de la mañana, algo o alguien tocaba la ventana. Siempre era diferente. A veces era el hombre de ojos negros. Otras veces era una mujer con el cabello largo que cubría su cara. Una noche fue un niño pequeño que lloraba y pedía a su mamá. Pero yo seguía las reglas. Nunca los miraba directamente. Nunca les respondía. Nunca abría la puerta. La voz del baño también regresaba cada noche, llamándome, rogándome, a veces amenazándome. Aprendí a ignorarla, aunque nunca se volvió más fácil. Y cada noche, a las 3 en punto, escuchaba los rasguños en la ventana trasera de la bodega. Nunca miré, nunca cedí a la curiosidad. Don Primitivo tenía razón. Seguir las reglas me mantenía a salvo, o al menos eso pensé. Todo cambió en mi tercera semana de trabajo. Era un viernes por la noche, o técnicamente sábado por la madrugada. Había llovido todo el día y la carretera estaba mojada y brillante bajo las luces de la gasolinera. Eran alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando llegó un auto familiar. Una de esas camionetas grandes que usan las familias para viajar. Bajó un hombre de unos 40 años, con cara de cansancio. Detrás de él bajó su esposa y 2 niños pequeños, un niño y una niña. La familia completa entró a la tienda mientras el padre me pedía que llenara el tanque. Vamos de regreso a casa después de visitar a los abuelos, me explicó. Los niños están cansados. ¿Tiene baño? Sí, señor, allá al fondo, le indiqué. Mientras él llenaba el tanque, su esposa compró algunas botanas y refrescos para los niños. Eran una familia normal, feliz, completamente ajena a lo que acechaba en ese lugar. Me dio tristeza verlos ahí. Quería advertirles, decirles que se fueran rápido, pero ¿cómo les explicas algo así? El padre entró a pagar justo cuando el reloj marcaba las 2 de la mañana. Su hijo pequeño, de unos 5 años, se había quedado afuera mirando las bombas de gasolina con fascinación infantil. Su hermana y su madre ya estaban en el auto. Mientras el padre me pagaba, escuché el sonido. Tap, tap, tap. Mi sangre se congeló. Lentamente giré la cabeza hacia la ventana. El hombre de ojos negros estaba ahí otra vez, pero esta vez no estaba solo. Había 3 figuras más con él. Todas con esa misma palidez antinatural. Todas con esos ojos completamente negros. Y estaban mirando al niño pequeño que jugaba afuera. No, susurré sin pensar. El padre me miró confundido. ¿Perdón? Una de las figuras, una mujer, comenzó a caminar lentamente hacia el niño. Él todavía no se había dado cuenta. Estaba agachado mirando un charco en el pavimento. No podía dejar que pasara. No importaban las reglas, era un niño. ¡Su hijo!, grité. ¡Vaya por su hijo ahora! El padre se volteó y vio a su hijo afuera. No sé si pudo ver a las figuras, pero algo en mi tono le hizo actuar. Salió corriendo y agarró al niño en brazos, cargándolo de vuelta al auto. Las figuras se detuvieron, mirándome a través de la ventana. Y por primera vez, sonrieron. Fue la sonrisa más horrible que he visto en mi vida. Antinatural, incorrecta. Como si sus bocas se abrieran demasiado, mostrando demasiados dientes. La familia se fue a toda velocidad. Yo me quedé ahí temblando, sabiendo que había roto las reglas. Había interactuado con esas cosas. Las había reconocido. Les había mostrado que podía verlas. Y ahora me habían visto a mí. El resto de esa noche fue la peor de mi vida. Las figuras no se fueron. Se quedaron afuera, mirándome, esperando. Eran 5 ahora. Luego 7, luego 10.
Simplemente aparecían de la nada, materializándose en el estacionamiento, todas mirándome con esos ojos negros vacíos. La voz del baño no se detuvo esa noche. Continuó hasta el amanecer gritando mi nombre, maldiciendo, rogando, amenazando, y los rasguños en la bodega fueron más fuertes que nunca, como si algo tratara de romper la pared para entrar. Cuando Carolina llegó a las 6 de la mañana, las figuras se habían ido. Pero yo sabía que volverían. Les había mostrado que podía verlas, que me importaban los vivos más que las reglas. Y ahora querían algo de mí. Me querían a mí. Le conté a Carolina lo que había pasado. Su cara palideció. Roberto, tenías que haber dejado que pasara lo que tuviera que pasar. No puedes interferir. Ahora estás en su radar. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté desesperado. Ella negó con la cabeza. No lo sé. Nadie que haya roto las reglas de esa forma ha durado mucho tiempo aquí. Empiezan a ver cosas. Empiezan a escuchar cosas incluso cuando no están en la gasolinera. Y al final... ¿Al final qué? Al final desaparecen o algo peor. No fui a casa esa mañana. Me quedé despierto pensando, tratando de encontrar una salida. Consideré renunciar, pero algo me decía que ya era demasiado tarde para eso. Lo que fuera que habitaba ese lugar, ahora me había marcado. Ya no importaba si trabajaba ahí o no. Esa noche no fui a trabajar. Le dije al dueño que estaba enfermo. Él sonó enojado, pero no insistió. Me quedé en casa con Laura, tratando de actuar normal, pero no podía. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada ruido me hacía saltar. A las 2 de la mañana desperté por un sonido. Tap, tap, tap. Alguien estaba tocando la ventana de nuestra recámara. Me levanté temblando y me acerqué a la ventana. Corrí la cortina con manos temblorosas. El hombre de ojos negros estaba ahí, mirándome desde el otro lado del vidrio. Me sonrió con esa sonrisa horrible y luego se desvaneció. Habían venido por mí. Hasta mi propia casa, no había escape. A la mañana siguiente llamé a don Primitivo. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué era ese lugar y cómo librarme de lo que me perseguía. Nos encontramos en un café del pueblo. El viejo se veía más cansado que nunca, como si hubiera envejecido años en solo unas semanas. Sabía que esto iba a pasar, dijo cuando le conté mi historia. Siempre pasa con los nuevos que tienen buen corazón. Ven algo que no pueden ignorar y rompen las reglas. Don Primitivo, ¿qué es ese lugar? ¿Qué son esas cosas? Él tomó un largo sorbo de su café antes de responder. Hace 30 años, antes de que construyeran la gasolinera, ese lugar era un motel viejo. El Motel Camino Real se llamaba. Era un lugar solitario, perfecto para que la gente hiciera cosas que no quería que nadie viera. Y pasaron cosas ahí, Roberto. Cosas terribles que nunca se resolvieron, que nunca se castigaron. ¿Qué tipo de cosas? Gente que desaparecía. Familias que llegaban y nunca salían. Los dueños del motel estaban involucrados, eso es seguro, pero nunca se pudo probar nada. Hasta que una noche el motel se incendió, completo. No quedó nada más que cenizas y concreto quemado. ¿Y las personas que desaparecieron? Nunca las encontraron, ni una sola. Es como si la tierra se las hubiera tragado. Años después construyeron la gasolinera sobre los cimientos del viejo motel. Dijeron que era un buen lugar porque ya estaba nivelado y tenía conexiones de servicios, pero desde el primer día el lugar ha sido maldito. Entonces esas cosas que veo son las víctimas, los responsables, algo más oscuro que nació de toda esa maldad. No lo sé con certeza. Nadie lo sabe. Solo sabemos que están ahí, atrapadas en ese lugar, y que se alimentan de la energía de los vivos. Por eso las reglas. Mientras no les des atención, mientras no reconozcas que existen, te dejan en paz. Pero una vez que rompes esa barrera, ¿qué puedo hacer? Don Primitivo me miró con esos ojos cansados y vi algo en ellos que me heló hasta los huesos. Era lástima. Lástima por alguien que sabe que está condenado. Nada, muchacho. No hay nada que puedas hacer. Yo lo intenté hace años. Fui a ver brujos, sacerdotes, cualquiera que dijera poder ayudar. Nada funcionó. Una vez que te marcan, no te sueltan. Puedes huir al otro lado del país y te encontrarán. Puedes esconderte y te encontrarán.
No hay escape. Tiene que haber algo, dije con desesperación. Él negó con la cabeza. Solo hay una forma de que te dejen en paz y es darles lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? A ti. Quieren que regreses al lugar donde comenzó todo. Quieren que entres a la bodega, que mires por esa ventana trasera, que veas lo que hay ahí. Y cuando lo hagas... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Yo ya sabía cómo terminaba esa historia. ¿Por qué sigue trabajando ahí si sabe todo esto? Le pregunté. Por primera vez, don Primitivo se veía incómodo. Apartó la mirada, porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que estar ahí para advertir a los nuevos, para intentar mantener las cosas bajo control, y porque yo también rompí las reglas hace muchos años. Yo también salvé a alguien, y ellos me dejaron vivir con una condición, que me quedara ahí, que siguiera alimentando el lugar con nuevos trabajadores. Me quedé helado. Usted sabía que esto me iba a pasar. Lo siento, muchacho, de verdad lo siento, pero era tú o yo, y yo ya he vivido mi vida. Me levanté de la mesa sintiéndome traicionado, usado, pero más que nada sentía terror. Terror puro y absoluto de lo que me esperaba. Los siguientes días fueron un infierno. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Las veía en reflejos de ventanas, en las sombras de la esquina de mi ojo. Escuchaba mi nombre susurrado en el viento. Laura empezó a notar que algo andaba mal. Le dije que solo estaba estresado por el trabajo, pero ella no me creía. Una noche, cuando estaba solo en casa porque Laura había ido a ver a su mamá, recibí una llamada. Era el dueño de la gasolinera. Roberto, necesito que vengas esta noche. Don Primitivo renunció y no hay nadie para cubrir el turno. No puedo, señor. Yo también voy a renunciar. Te pagaré el doble, el triple si es necesario. Por favor, no puedo cerrar la gasolinera. Necesito que alguien esté ahí. Algo en su voz me hizo sospechar. Sonaba asustado, desesperado. ¿Qué pasa si nadie está ahí?, pregunté. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. No lo sé. Y no quiero averiguarlo. Por favor, Roberto, solo esta noche. Mañana conseguiré a alguien más. Colgué sin responder. Pero sabía que tenía razón para estar asustado. Si don Primitivo había renunciado después de 30 años, significaba que las cosas estaban empeorando. Y si nadie mantenía las reglas en ese lugar, no quise pensarlo. Esa noche a las 11 recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía, es hora de volver a casa. Miré por la ventana de la sala. El hombre de ojos negros estaba parado en la calle mirando hacia mi casa. Ya no se escondía. Ya no esperaba la oscuridad. Estaba ahí, a plena vista, reclamándome. Entendí en ese momento que no tenía opción. Podía seguir huyendo y arrastraría este horror a mi familia, o podía enfrentarlo de una vez. Laura y el bebé merecían una oportunidad. Merecían estar libres de esto. Tomé las llaves de mi auto y conduje hacia la gasolinera. Era cerca de la medianoche cuando llegué. El lugar estaba completamente vacío, a oscuras excepto por las luces del estacionamiento que parpadeaban erráticamente. Las bombas de gasolina se veían como esqueletos metálicos en la oscuridad. Entré a la tienda usando la llave que todavía tenía. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero más frío, más oscuro, más equivocado. Las sombras en las esquinas parecían más profundas de lo normal. El aire olía a humedad y a algo más, algo dulzón y podrido. Miré el reloj en la pared. Medianoche exacta. En 2 horas las cosas empezarían. Pero yo no iba a esperar. Ya no. Caminé hacia la puerta de la bodega. Nunca había entrado ahí de noche. Había evitado ese lugar como si mi vida dependiera de ello, porque probablemente era así. Pero ya no importaba. Ya no había vuelta atrás. Abrí la puerta y el olor se intensificó. No encendí las luces. No quería ver. Solo quería terminar con esto. Caminé a través de la oscuridad, guiándome por el tenue resplandor que entraba desde la tienda. Podía escuchar mi respiración rápida y superficial. Podía escuchar los latidos de mi corazón y podía escuchar algo más. Una respiración que no era mía. Llegué a la ventana trasera. Estaba cubierta por años de mugre y polvo, pero podía ver que había algo del otro lado. Algo grande.
algo que se movía lentamente. ¿Qué quieren de mí?, susurré a la oscuridad. La respiración se detuvo. Y entonces escuché una voz, la misma voz que había escuchado en el baño, pero ahora venía de todas partes a la vez. Queremos que veas, queremos que entiendas, queremos que te unas a nosotros. No, ya es tarde para negarte. Rompiste las reglas, nos viste, interactuaste con nosotros, ahora eres parte de esto. Salvé a un niño, hice lo correcto. La voz se rió, y el sonido fue como vidrios rompiéndose dentro de mi cabeza. No hay correcto o incorrecto aquí, solo hay nosotros. Y pronto tú también estarás aquí, para siempre. Sentí algo frío tocar mi hombro. Lentamente, con terror absoluto, me giré. La niña de vestido blanco estaba parada detrás de mí. Su piel era pálida como la nieve. Su cabello caía lacio sobre su cara, ocultando sus rasgos. Levantó una mano pequeña y apartó el cabello de su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras que parecían absorber la luz. Su boca se abrió en una sonrisa imposiblemente ancha. Bienvenido a casa, Roberto. Y entonces todo se volvió negro. Desperté no sé cuánto tiempo después. Estaba tirado en el piso de la bodega. La luz del amanecer entraba por la ventana trasera. Me levanté con dificultad, cada músculo de mi cuerpo doliendo como si me hubieran golpeado. Salí tambaleándome de la bodega. Carolina estaba en el mostrador mirándome con horror. Roberto, tus ojos. Me miré en el espejo que había detrás del mostrador, y lo que vi me hizo gritar. Mis ojos se habían vuelto completamente negros. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces he intentado de todo para revertir lo que sea que me hicieron esa noche. He ido con doctores, curanderos, sacerdotes. Nadie puede ayudarme. Laura me dejó cuando vio mis ojos. No la culpo. Le dije que era una enfermedad, pero ella sabía que era algo peor. Ahora trabajo todas las noches en la gasolinera. No tengo opción. Cuando intento irme, algo me obliga a regresar. Soy el nuevo Don Primitivo, el nuevo guardián de este lugar maldito. Entrevisto a personas desesperadas que necesitan trabajo. Les doy las reglas, les advierto. Y sé que eventualmente uno de ellos cometerá el mismo error que yo. Y el ciclo continuará. A veces durante las madrugadas, cuando estoy solo detrás del mostrador, me miro en el espejo y casi no me reconozco. Mis ojos negros me devuelven la mirada, pero hay algo más ahí ahora. Algo que no soy yo. Algo que está esperando, porque verás, lo peor no es lo que me pasó. Lo peor es lo que sé que va a pasar. Cada noche siento cómo ese algo dentro de mí crece un poco más. Cada noche me vuelvo un poco menos Roberto Castellanos Méndez de Monterrey, y un poco más parte de este lugar, y sé que pronto, cuando ese proceso termine, yo seré uno de ellos. Uno de esos que golpean las ventanas. Uno de esos que llaman nombres desde el baño. Uno de esos que espera en la oscuridad de la bodega. La última vez que intenté llamar a Laura para explicarle, para despedirme adecuadamente, mi voz sonó diferente, más grave, distorsionada. Ella colgó llorando. No la he vuelto a contactar. Es mejor así. Mejor que me olvide. Mejor que crea que me fui lejos y nunca regresé. Anoche llegó un chico nuevo. Se llama Miguel. Tiene 23 años y una novia embarazada. Me recordó tanto a mí mismo hace 3 meses que casi me pongo a llorar, si es que todavía puedo llorar. Le di las reglas, las mismas que me dieron a mí, las mismas que eventualmente no serán suficientes. ¿Esto es en serio?, me preguntó riéndose nervioso cuando terminé de explicarle. Lo miré fijamente con estos ojos que ya no son míos. Muy en serio, Miguel. No rompas las reglas. No importa lo que veas. No importa lo que escuches. No importa cuánto quieras ayudar. Él asintió, pero vi en su cara la misma incredulidad que yo tuve. La misma arrogancia juvenil que te hace pensar que nada malo puede pasarte. Que eres más listo que los que vinieron antes. Cuando se fue para empezar su primer turno, me quedé sentado en mi auto en el estacionamiento, mirando la gasolinera. Las luces parpadeaban. Las sombras se movían en lugares donde no debería haber sombras. Y por un momento, solo por un momento, vi mi propio reflejo en el vidrio de la ventana del frente. Pero no era yo el que miraba desde adentro. Era algo más. Algo con mi cara pero sin mi humanidad.
algo que sonreía con demasiados dientes. Me fui a casa, si es que todavía puedo llamarla así. Es solo un cuarto rentado ahora, vacío excepto por un colchón en el piso y algunas pertenencias. En las paredes he intentado escribir todo lo que recuerdo de cuando era humano, los nombres de mi familia, mi dirección antigua, fechas importantes. Cada día olvido un poco más. Cada día soy un poco menos real. Esta mañana no pude recordar el nombre de mi madre. Esta tarde olvidé cómo se siente el sol en la piel. Esta noche probablemente olvidé algo más. Y mañana por la noche volveré a la gasolinera. Porque es lo único que sé hacer ahora. Es lo único que me queda. Esperaré detrás del mostrador. Escucharé los golpes en la ventana después de las 2 de la mañana. Escucharé la voz que llama desde el baño. Escucharé los rasguños en la ventana trasera. Pero esta vez será diferente. Esta vez, cuando Miguel inevitablemente cometa su error, cuando salve a alguien que no debía salvar o responda a algo que no debía responder, yo estaré ahí. No para advertirle, no para ayudarlo. Estaré del otro lado de la ventana. Seré yo quien toque el vidrio con dedos que ya no se sienten como los míos. Seré yo quien susurre su nombre desde lugares imposibles. Seré yo quien espere en la bodega, rasguñando las paredes, respirando con un sonido que ya no es humano, porque esa es la verdad que don Primitivo nunca me dijo. La verdad que nadie te dice hasta que es demasiado tarde. Este lugar no solo te marca, no solo te persigue, te transforma, te convierte en parte de su hambre eterna, te hace uno con la oscuridad que habita entre esas paredes manchadas de aceite y pecados viejos. Anoche me miré en el espejo por última vez. Mis ojos ya no tienen ni un rastro de blanco. Son completamente negros, profundos como pozos sin fondo. Mi piel se ha puesto más pálida. Mis movimientos son más lentos, más deliberados, como si mi cuerpo recordara como ser humano pero ya hubiera olvidado por qué. Esta mañana intenté comer pero no pude. La comida no tiene sabor. No tengo hambre de comida. Tengo hambre de otra cosa, de energía, de vida, de los vivos que pasan por la gasolinera sin saber lo que les espera. Y lo peor, lo absolutamente peor de todo, es que una parte de mí, una parte cada vez más pequeña, todavía está consciente. Todavía grita desde algún lugar profundo dentro de este cascarón que solía ser Roberto Castellanos Méndez. Grita advertencias que nadie puede escuchar. Grita súplicas que nadie puede contestar. Pronto esa parte también desaparecerá. Y entonces seré completamente uno de ellos. Uno más de las cosas sin nombre que habitan la gasolinera. Uno más de los que esperan en la oscuridad, hambrientos, eternos, condenados. ¿Y Miguel? Miguel probablemente durará un mes, tal vez 2 si tiene suerte. Y entonces será él quien esté detrás del mostrador con ojos negros, esperando al siguiente. Y el siguiente después de él. Y el siguiente después de ese. Porque ese es el secreto de la gasolinera del descanso del viajero. No es solo un lugar embrujado. Es un lugar que se alimenta, que crece, que necesita almas nuevas constantemente para seguir existiendo. Y cada alma que consume se vuelve parte de su hambre, parte de su maldición, parte de su eternidad. Hace una semana volví a pasar por mi antigua casa. Laura se había mudado ya, gracias a Dios. La casa estaba vacía, con un letrero de "se renta" en el jardín. Me quedé parado en la acera, tratando de recordar cómo se sentía ser feliz ahí, tratando de recordar cómo se sentía tener esperanza. No pude. Esos recuerdos se están desvaneciendo como fotografías dejadas al sol demasiado tiempo. Los colores se han ido, los detalles se han borrado. Pronto no quedará nada. Esta noche, cuando vaya a la gasolinera, sé que será diferente. Sé que algo va a cambiar. Puedo sentirlo. La transformación está casi completa. La parte de mí que todavía es humana está muriendo. Y lo que están haciendo en su lugar es algo que nunca debió existir. Tal vez debí haberme ido cuando tuve la oportunidad. Tal vez debí haber renunciado esa primera noche cuando vi al hombre de ojos negros. Tal vez debí haber escuchado las advertencias y dejado que ese niño enfrentara su destino. Pero no lo hice. Traté de ser héroe. Traté de hacer lo correcto. Y mira dónde me llevó eso. Así que si alguna vez vas viajando por la carretera estatal, por el kilómetro 87,
y ves una gasolinera vieja con un letrero de neón que parpadea. Sigue de largo. No te detengas. No importa cuánta gasolina necesites. No importa cuánto tengas que ir al baño. Simplemente sigue conduciendo. Y si eres lo suficientemente desafortunado como para necesitar trabajo, si estás lo suficientemente desesperado como para aceptar un empleo nocturno en un lugar como ese, por favor, sigue las reglas, todas las reglas. Sin excepción, no mires a los que tocan la ventana después de las 2 de la mañana. No respondas cuando escuches tu nombre desde lugares imposibles. No mires por la ventana trasera de la bodega. Y si alguna vez ves a una niña con vestido blanco parada junto a las bombas de gasolina, huye. Huye tan rápido como puedas y nunca mires atrás. Porque una vez que este lugar te tiene, no te suelta. Nunca te suelta. Y yo soy la prueba viviente de eso. O tal vez ya no tan viviente. Son casi las 10 de la noche. Es hora de ir a trabajar. Es hora de ocupar mi lugar detrás del mostrador y esperar a que comience el ciclo otra vez. Golpes en la ventana, voces en el baño, rasguños en la bodega. Y yo observando todo, convirtiéndome poco a poco en parte del horror que una vez temí. Miguel llegará a las 10:30 para su turno. Le daré las llaves, le recordaré las reglas. Y luego me iré sabiendo que probablemente sea la última vez que actúe como un humano. Porque mañana por la noche, o tal vez pasado mañana, ya no seré el que da las advertencias. Seré la advertencia. Seré el hombre de ojos negros que golpea la ventana. Seré la voz que susurra tu nombre desde el baño. Seré la cosa que rasguña la ventana trasera de la bodega, esperando, siempre esperando, a que alguien cometa el error de mirar. Y cuando lo hagan, cuando finalmente cedan a la curiosidad o al miedo o a la compasión equivocada, estaré ahí. Les mostraré lo que hay del otro lado. Les mostraré lo que se esconde en la oscuridad de la gasolinera del descanso del viajero. Les mostraré su futuro. Porque así es como funciona este lugar. Así es como siempre ha funcionado y como siempre funcionará. Un ciclo interminable de almas atrapadas, de humanidad perdida, de esperanza devorada por algo más antiguo y más hambriento que cualquier cosa que debería existir en este mundo. Y no hay escape, no hay salvación, no hay final feliz. Solo hay la gasolinera, solo hay las reglas, y solo hay la oscuridad que espera a todos los que son lo suficientemente desafortunados como para trabajar ahí. Así que esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Esta es mi confesión antes de que olvide completamente quién fui. Mi nombre es Roberto Castellanos Méndez. Soy de Monterrey. Tenía 32 años cuando acepté un trabajo en una gasolinera maldita. Tenía una esposa que amaba y un hijo que nunca conoceré. Tenía sueños y esperanzas y un futuro por delante. Pero ya no. Ya no soy Roberto. Ya no soy de ningún lugar. Ya no tengo edad porque el tiempo ya no significa nada para mí. Ahora solo soy parte de la gasolinera, parte de su hambre, parte de su eternidad. Y si alguna vez me ves, si alguna vez nuestros caminos se cruzan en esa carretera oscura y abandonada, por favor, no te detengas. No intentes ayudarme. Ya no se puede hacer nada por mí. Solo conduce. Conduce tan rápido como puedas. Y nunca, nunca mires atrás. Porque la oscuridad siempre está esperando. Y una vez que te atrapa, nunca, nunca te deja ir. Antes de empezar, quiero que sepas que lo que vas a escuchar es completamente real. No soy escritor, no tengo imaginación para inventar estas cosas. Soy solo un hombre común que trabajó en el lugar equivocado y vio cosas que ninguna persona debería ver. Me llamo Roberto Mendoza Silva, tengo 38 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante 5 años trabajé en el turno de noche del Hotel Miranda, un edificio antiguo en el centro de la ciudad que fue construido en 1922. Renuncié hace 3 meses y desde entonces no he podido dormir bien. Las pastillas no funcionan, el alcohol tampoco. Nada borra lo que viví en ese lugar. Decidí contar mi historia porque necesito sacármela de adentro, aunque sé que muchos no me van a creer. Está bien, no los culpo. Yo tampoco me habría creído si alguien me hubiera contado esto antes de trabajar ahí, pero pasó. Todo pasó exactamente como lo voy a relatar. Si decides seguir escuchando,
Te advierto que después de conocer mi historia, tal vez veas los hoteles de forma diferente. Tal vez pienses 2 veces antes de quedarte en uno viejo. Tal vez entiendas por qué hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Mi primer día en el Hotel Miranda fue un martes de octubre. Recuerdo que llovía mucho esa noche. El gerente, el señor Ramírez, me enseñó las instalaciones durante mi primer turno. Era un hombre serio, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unas ojeras profundas que parecían tatuadas en su rostro. El hotel tenía 4 pisos. La recepción estaba en la planta baja junto con un restaurante pequeño que cerraba a las 10 de la noche. Los cuartos ocupaban los pisos del 1 al 3. El cuarto piso estaba cerrado, siempre cerrado. Eso fue lo primero extraño que noté. Cuando pregunté por qué el cuarto piso estaba clausurado, el señor Ramírez se quedó callado por un momento largo. Luego dijo que estaba en remodelación. Pero la forma en que lo dijo, sin mirarme a los ojos, me hizo sentir incómodo. Había algo en su voz que no sonaba bien. Me explicó mis responsabilidades. Atender la recepción, revisar que todo estuviera en orden en los pasillos, responder el teléfono, ayudar a los huéspedes si necesitaban algo. Nada complicado. El turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas que al principio me parecieron fáciles de sobrellevar. Antes de irse, el señor Ramírez me dio 3 instrucciones muy específicas. Me las repitió 2 veces, como si fueran lo más importante del mundo. 1. Nunca subir al cuarto piso. 2. Si escuchaba ruidos extraños, ignorarlos. 3. Si alguien me pedía la llave del cuarto 405, decir que ese cuarto no existía. Me pareció raro, muy raro, pero necesitaba el trabajo. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo y los gastos se nos estaban acumulando. Así que solo asentí con la cabeza y le dije que entendía. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. El hotel casi nunca estaba lleno. La mayoría de las noches teníamos 5 o 6 huéspedes como máximo, todos mayores, todos callados. Nunca vi familias con niños, nunca vi jóvenes. Solo personas mayores que llegaban solas, dejaban sus maletas y no salían de sus cuartos hasta la mañana siguiente. Pasaba las horas leyendo el periódico, viendo videos en mi teléfono o simplemente mirando la calle vacía a través de las ventanas de la recepción. El silencio era pesado. El tipo de silencio que te hace sentir que hay algo esperando, algo observándote. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, escuché pasos en el piso de arriba. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Recordé la segunda regla del señor Ramírez: ignorar los ruidos extraños. Así que intenté concentrarme en mi teléfono, pero los pasos continuaron durante casi 20 minutos. Caminaban de un lado a otro del pasillo. Siempre el mismo patrón. 10 pasos hacia la derecha, una pausa. 10 pasos hacia la izquierda, otra pausa. Una y otra vez. Cuando finalmente pararon, sentí un alivio enorme, pero también sentí algo más, una sensación de que alguien me estaba mirando. Levanté la vista y no había nadie. La recepción estaba vacía. Las escaleras estaban vacías. Todo estaba en silencio otra vez, pero esa sensación no se fue. Se quedó conmigo el resto de la noche. A la mañana siguiente, cuando llegó el señor Ramírez para el cambio de turno, le pregunté si había alguien hospedado en el segundo piso. Revisó la computadora y negó con la cabeza. Esa noche no había nadie en el segundo piso. Todos los huéspedes estaban en el primero o en el tercero. Le conté sobre los pasos. Esperaba que me diera una explicación lógica, tal vez las tuberías o el edificio asentándose o algo así. Pero solo me miró fijamente y repitió la segunda regla: ignorar los ruidos extraños. No me dijo nada más, solo eso. Luego me pagó mi quincena y se fue a su oficina. Debí haber renunciado ese día. Debí haber escuchado esa voz en mi cabeza que me decía que algo estaba muy mal en ese lugar. Pero el dinero era bueno, mejor que en mi trabajo anterior. Y mi familia lo necesitaba. Así que me quedé. Esa decisión fue el error más grande de mi vida. Las semanas siguientes los ruidos se volvieron más frecuentes.
Ya no solo eran pasos. A veces escuchaba puertas que se abrían y cerraban en los pisos de arriba, aunque sabía que muchos cuartos estaban vacíos. Otras veces escuchaba el elevador moverse solo, subiendo y bajando sin que nadie lo hubiera llamado. Una noche escuché una voz de mujer cantando una canción de cuna, muy bajito, tan bajito que al principio pensé que era mi imaginación, pero no lo era. Era real. Venía del segundo piso. Intenté seguir la segunda regla: ignorar todo. Pero es difícil ignorar algo cuando sabes que está ahí, cuando lo escuchas con tanta claridad. Empecé a llevar audífonos y escuchar música durante mi turno, pero incluso con el volumen alto podía oír esos sonidos. Era como si atravesaran la música, como si no quisieran ser ignorados. Una noche de mediados de noviembre pasó algo que me cambió para siempre. Eran las 3 de la mañana. Estaba solo en la recepción cuando el teléfono sonó. Contesté esperando que fuera algún huésped pidiendo toallas extra o algo así. Del otro lado de la línea había silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio vivo, si eso tiene sentido. Podía sentir que había alguien ahí, respirando, escuchando. Dije hola 3 veces. Nada. Solo ese silencio pesado. Estaba a punto de colgar cuando escuché una voz. Era la voz de una niña pequeña, tal vez de 5 o 6 años. Me preguntó si podía subir a su cuarto. Dijo que tenía miedo. Dijo que había alguien parado junto a su cama y que no se movía. Solo la miraba. Se me puso la piel de gallina. Le pregunté en qué cuarto estaba. Hubo una pausa larga. Luego dijo 405. Mi corazón se detuvo. El cuarto que no debía existir. El cuarto del cuarto piso. El piso que estaba cerrado. Recordé la tercera regla del señor Ramírez. Decir que ese cuarto no existía. Pero era una niña asustada. O al menos sonaba como una niña asustada. No podía simplemente colgar. Le dije que ese cuarto no estaba en servicio, que tal vez se había equivocado de número. Ella insistió. Dijo que estaba en el 405 y que necesitaba ayuda. Su voz empezó a quebrarse, como si estuviera llorando. Decía por favor una y otra vez. Algo en mí quería ayudarla. Pero algo más, algo profundo en mi instinto me decía que no debía subir. Que fuera lo que fuera al otro lado de esa llamada, no era una niña normal. Le dije que iba a enviar a alguien. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me quedé sentado ahí tratando de calmarme, cuando el teléfono sonó otra vez. Esta vez no contesté. Dejé que sonara. Sonó 20 veces, 30, 40. No paraba. El sonido llenaba toda la recepción, rebotaba en las paredes. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 5 minutos, dejó de sonar. El silencio que siguió fue peor que el timbre del teléfono. Era un silencio absoluto. No se oía nada, ni los carros de la calle, ni el viento, ni el zumbido del refrigerador del restaurante. Nada, como si el mundo entero se hubiera detenido. Entonces escuché los pasos otra vez, pero esta vez no venían del segundo piso. Venían de arriba, del cuarto piso, y estaban bajando las escaleras, paso tras paso. Lentos, pesados, cada uno retumbaba en el edificio vacío. Podía seguir su progreso. Cuarto piso, tercer piso, segundo piso. Se acercaban a la recepción. Me quedé paralizado en mi silla. No podía moverme, no podía gritar, solo podía escuchar esos pasos bajando, bajando, cada vez más cerca. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero mi cuerpo no respondía. Los pasos llegaron al primer piso. Se detuvieron al pie de las escaleras. Podía ver las escaleras desde donde estaba sentado. No había nadie ahí, pero los pasos habían bajado hasta ese punto. Lo había escuchado claramente. Esperé. 1 minuto. 2 minutos. 5 minutos. Nada se movía, pero podía sentir una presencia. Algo estaba parado ahí, al pie de las escaleras, mirándome. No podía verlo, pero lo sabía. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Entonces el teléfono sonó otra vez. Esta vez contesté sin pensar, tal vez solo para romper esa tensión horrible. Era la misma voz de niña, pero ahora sonaba diferente,
Ya no lloraba. Sonaba calmada. Demasiado calmada. Me dijo que sabía que yo estaba ahí abajo. Me dijo que podía verme. Me dijo que pronto subiría a visitarla, que todos terminaban subiendo al cuarto piso. Era solo cuestión de tiempo. Luego se rió. No era la risa de una niña. Era algo más, algo viejo, algo que sabía cosas que ningún ser humano debería saber. Colgué el teléfono y esta vez lo desconecté de la pared. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cable. Me quedé ahí el resto de la noche, sin moverme de la silla, mirando las escaleras, esperando que algo bajara. Nada bajó. Pero esa sensación de ser observado nunca se fue. Cuando llegó el señor Ramírez a las 7 de la mañana, me vio y supo que algo había pasado. Mi cara debía mostrar todo el terror que sentía. Me preguntó si estaba bien. Le conté todo. La llamada, los pasos, la voz. Él solo asintió como si ya lo supiera, como si hubiera pasado antes. Luego me puso una mano en el hombro y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que el cuarto piso había sido clausurado hace 30 años. Me dijo que en ese piso pasó algo terrible, algo que no podía contarme porque yo no lo entendería. Me dijo que algunas cosas en este mundo no se pueden explicar, solo se pueden soportar. Y me dijo que si quería seguir trabajando ahí tenía que ser más fuerte. Tenía que aprender a vivir con ello. Le pregunté por qué no cerraban el hotel si era tan peligroso. Me miró con esos ojos cansados y me dijo que algunos lugares no se pueden cerrar. Me dijo que el Hotel Miranda había estado ahí mucho antes que nosotros y estaría ahí mucho después, y que había cosas en ese edificio que necesitaban estar contenidas. No entendí qué quiso decir con eso, pero tampoco pregunté más. Una parte de mí no quería saber. Debía haber renunciado esa mañana. Pero el señor Ramírez me ofreció un aumento considerable, y yo era débil. Tenía deudas. Tenía una familia que alimentar. Así que acepté. Acepté quedarme en ese lugar maldito por un poco más de dinero. Fue la peor decisión de mi vida. Los meses siguientes fueron una pesadilla lenta. Las llamadas del cuarto 405 se volvieron casi diarias. A veces era la voz de la niña. Otras veces era una voz de hombre que solo respiraba pesadamente. Una noche fue la voz de mi propia madre, que había fallecido 5 años atrás, llamándome por mi nombre, pidiéndome que subiera. Dejé de contestar el teléfono por completo. Pero eso no importaba. Seguía sonando. Sonaba toda la noche, todas las noches. El señor Ramírez me dijo que lo ignorara, que era parte del trabajo. Pero ¿cómo ignoras la voz de tu madre llamándote desde un lugar que no debería existir? Los pasos en el cuarto piso se volvieron constantes. Ya no solo de noche. A veces los escuchaba incluso durante el día, cuando subía a revisar los pasillos. Siempre venían de arriba, siempre del cuarto piso cerrado, y cada noche bajaban un poco más las escaleras. Primero se detenían en el tercer piso, luego en el segundo. Después llegaban hasta el primer piso pero no entraban a la recepción. Era como si algo estuviera jugando conmigo, acercándose poco a poco, probándome. En enero empecé a ver cosas. Sombras que se movían en los pasillos cuando no había nadie ahí. Figuras paradas al final del corredor que desaparecían cuando parpadeaba. Una noche vi a una mujer con un vestido blanco subiendo las escaleras hacia el cuarto piso. Le grité que se detuviera, que ese piso estaba cerrado, pero ella no volteó. Solo siguió subiendo hasta que desapareció en la oscuridad de arriba. Revisé el registro. Esa noche no había ninguna mujer hospedada en el hotel. Solo 2 hombres de negocios en el primer piso. Dejé de dormir bien. Incluso en casa durante el día no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos veía el cuarto piso. Veía una puerta al final del pasillo con el número 405. Y cada vez que soñaba con esa puerta, estaba un poco más abierta que la vez anterior. Mi esposa notó el cambio. Me decía que me veía enfermo, que había perdido mucho peso, que tenía que renunciar a ese trabajo. Pero yo no podía. No sé por qué. Era como si algo me mantuviera atado a ese lugar. Como si el hotel no me dejara irme. En marzo pasó lo peor. Eran las 4 de la mañana. Estaba sentado en la recepción cuando escuché un golpe fuerte arriba.
luego otro, y otro, como si alguien estuviera tirando muebles. Los golpes venían del cuarto piso. Esta vez no pude ignorarlo. No sé qué me pasó. Tal vez la falta de sueño, tal vez la curiosidad, tal vez algo más oscuro. Pero tomé el llavero maestro y subí las escaleras. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Con cada escalón que subía sentía más frío. No era un frío normal, era un frío que venía de adentro, como si mis huesos se estuvieran congelando. Llegué a la puerta que bloqueaba el acceso al cuarto piso. Tenía un candado grande y oxidado. Había un letrero que decía «No pasar». Mis manos temblaban mientras buscaba la llave correcta. Una parte de mí gritaba que me detuviera, pero otra parte, una parte más fuerte, me empujaba a seguir. El candado se abrió con un clic. La puerta crujió cuando la empujé. Del otro lado había oscuridad total, una oscuridad más profunda de lo que debería ser. Saqué mi celular y encendí la linterna. El pasillo del cuarto piso era largo. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro que no quise identificar. El papel tapiz estaba despegado y colgaba en tiras. El piso de madera crujía bajo mis pies. Había puertas a ambos lados del pasillo, todas cerradas, todas con números excepto una al final. La puerta del 405 estaba entreabierta. Podía ver luz saliendo de ella, una luz tenue, parpadeante, como de velas, y podía escuchar algo, una canción de cuna, la misma que había escuchado semanas atrás, pero ahora era más clara, más fuerte. Caminé hacia esa puerta. Cada paso era más difícil que el anterior, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. El aire se volvió pesado, denso. Me costaba respirar. Llegué a la puerta. Puse mi mano en ella. Estaba fría, tan fría que quemaba. La empujé lentamente. Lo que vi adentro destruyó algo en mí, algo que nunca podré recuperar. El cuarto estaba lleno de gente. Decenas de personas paradas en silencio mirando hacia la pared del fondo. No se movían, no respiraban, solo estaban ahí, parados, con los ojos abiertos y vacíos. Reconocí algunas caras. Eran huéspedes viejos del hotel, personas que habían llegado solas y que pensé que simplemente se habían ido en la mañana, pero no se habían ido, nunca se fueron. En la cama había una niña. Tenía el cabello negro largo y vestía un camisón blanco manchado. Estaba sentada con las piernas cruzadas, mirándome, sonriendo. Era la sonrisa más vacía que he visto en mi vida. Me habló con esa voz que había escuchado por teléfono. Me dijo que había estado esperándome. Me dijo que yo era especial, que había durado más que los otros. Me dijo que ahora me quedaría con ella, como todos los demás, para siempre. Las personas en el cuarto voltearon a verme al mismo tiempo. Sus ojos vacíos me miraban sin parpadear. Empezaron a caminar hacia mí, lentamente. Sus movimientos eran rígidos como marionetas. Corrí. No sé cómo logré moverme, pero corrí. Salí del cuarto, crucé el pasillo, bajé las escaleras. Podía escuchar pasos detrás de mí. Muchos pasos. Todos bajando tras de mí. Llegué a la recepción. Tomé mis cosas y salí del hotel sin mirar atrás. Corrí por las calles vacías hasta que mis pulmones ardieron. No paré hasta llegar a mi casa. Renuncié por mensaje esa misma mañana. El señor Ramírez no respondió. Llamé varias veces. Nada. Fui al hotel una semana después durante el día para recoger mi último pago. El edificio estaba cerrado. Tenía un letrero que decía «Clausurado por remodelación», pero las ventanas del cuarto piso estaban abiertas. Y podía ver siluetas moviéndose adentro. Muchas siluetas, más de las que había visto esa noche. Han pasado 3 meses. No he podido volver a trabajar. Las pesadillas no paran. Cada noche sueño con el cuarto 405. Y cada noche la puerta está más abierta. Y cada noche esa niña me llama. Me dice que todavía me está esperando. Me dice que tengo que volver. Que todos vuelven eventualmente. Mi esposa dice que necesito ayuda, que tengo que ver a un especialista, pero ningún especialista puede ayudarme, ninguna medicina puede borrar lo que vi, lo que sé. A veces en medio de la noche escucho pasos afuera de mi casa, pasos lentos y arrastrados.
Los mismos pasos del hotel. Se detienen frente a mi puerta. Puedo sentir algo del otro lado, esperando, observando. El teléfono de mi casa suena a las 3 de la mañana. Nunca contesto, pero sé quién es. Sé qué quiere. Anoche encontré algo en el buzón de mi casa. Era una llave vieja y oxidada. Tenía un número grabado, 405. La tiré a la basura inmediatamente, pero esta mañana estaba de vuelta en mi mesa de noche. No sé cómo llegó ahí. Mi esposa dice que nunca la vio. Dice que tal vez siempre estuvo ahí y yo no me había dado cuenta, pero yo sé la verdad. Sé que el hotel no me ha dejado ir. Sé que algo en ese cuarto piso me ha marcado. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que tarde o temprano voy a volver, no porque quiera, sino porque ese lugar no suelta a quienes entran. El Hotel Miranda todavía está ahí, esperando. Y yo sé que mi lugar está reservado en el cuarto 405, junto con todos los demás. Esta es mi historia. Esta es mi confesión. Si alguna vez ves un hotel viejo con el cuarto piso cerrado, aléjate. Si escuchas pasos donde no debería haber nadie, no investigues. Si alguien te ofrece un trabajo de turno nocturno en un lugar que se siente mal, recházalo, porque algunos lugares no son para los vivos. Y una vez que entras nunca sales realmente. Nunca. El reloj marca las 2:55 de la madrugada. En 5 minutos será las 3. El teléfono está sonando otra vez. Y esta vez, no sé si puedo seguir ignorándolo. La llave está en mi mano. No recuerdo haberla tomado. Ya casi es hora de volver.